Vamos a conversar de lo que se viene ahora en el tema jurídico, político-jurídico, en el caso del presidente Guillermo Lasso. Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, está con nosotros. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Solo para diferenciar, porque mucha gente piensa que lo que se aprobó el sábado es un avance más hacia el juicio político. Y realmente no es así, porque para el juicio político tiene que haber una presentación de pedido de juicio firmado por 46 asambleístas. Efectivamente, don Milton, buenos días, un placer estar con usted, con todos los amigos de Teleamazonas. Para que se inicie un juicio político usted requiere de una acusación constitucional. Una acusación constitucional que en el caso del presidente y del vicepresidente de la República tiene el requisito numérico que usted ha indicado. Una tercera parte del total de miembros de la Asamblea, hoy 46 de 137 al menos, no un informe de 6, primero. Segundo, la acusación constitucional tiene que realizar la imputación de ciertos hechos al presidente de la República y, como lo sabemos, a partir del año 83, el juicio político presidencial no es abierto. Es decir, no es que usted pueda enjuiciarle políticamente al presidente de la República porque no le gusta cómo lleva la política a su cargo, porque no le parece cómo está gobernando, porque le parece que ha cometido ciertas faltas, sino que tenemos un juicio político muy restringido en la Constitución 2008, tan restringido como la del 98. Es decir, delitos contra la seguridad del Estado, todos. Cualquier delito contra la seguridad pública que usted le imputa al presidente de la República es causal de juicio político. Dos, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y nada más. O sea, usted no me puede meter aquí fraude procesal, obstrucción a la justicia, terrorismo, lavado de activos. Y quiere que sea salvaje, no me puede poner aquí ni narcotráfico. ¿Se imagina? Esa es la linda Constitución, ¿no?, que nosotros nos vamos haciendo. Tan restringido que uno dice, oye, pero si el presidente de la República roba, mata, qué sé yo, lavado de activos, eso no va. No va, pues. Yo no hice la Constitución y yo voté que no para comenzar. Y luego, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, homicidio y secuestro por razones políticas o de conciencia. Ni siquiera son todos los delitos de lesa humanidad. ¿Quién le manda a usted a hacer constituciones así? ¿Y quién le manda a usted a decir que sí a esa clase de constituciones? Después andaba quejando y llorando. Ya. Pero por lo menos hay una garantía de seguridad, pues, porque antes de la Constitución del 98 se reunían 46 psiquiatras y votaban al presidente de la República. En el año 2005 le dijeron a Lucio Gutiérrez que había abandonado el cargo. Don Milton, usted se contestó solito. Nosotros en el Ecuador aprobamos Constitución, no sé por qué, nos parece entretenido, bonito, chévere. Llega un gallo y te dice, la nueva Constitución, la nueva esperanza, esto y el otro. Y resulta que usted, sin leer, va y vota. Sin leer y sin darse cuenta. ¿Por qué se produjo eso de Bucaram y los psiquiatras? De Lucio y Maguad, abandono del cargo. Porque no querías ir al juicio político. Primero, porque no te quieres aguantar un mes y pico de juicio político y porque no tienes los 2/3. Por esa razón lo sacaste por ese lado. ¿Qué hace la Constitución de Montecristi? Le pone todos los candados para que eso no ocurra. Oiga, usted es de la Revolución Ciudadana y me está hablando de incapacidad mental o física para gobernar. Pero por lo menos lea lo que usted ha aprobado, pues, porque ya no se requiere, pues, mayoría simple para declararle incapaz mental o físico para gobernar un jefe del Estado. Usted va y pone dos cosas, mi querido Bonito. Primero, 2/3. Entonces me va a decir, pero sí hay, porque parece que sí hay. ¿Ya? Pero requiere la certificación del Comité de Médicos. Ok, ahí estamos hablando del 145 de la Constitución, que de alguna manera ya fue mencionado por un asambleísta la semana pasada, por si acaso no mencionado. Esta gente agarra y te dice lo que se le sale del estómago nomás. Ay, uy, ya me acordé. ¿Y cuáles lea, Bonito, lea. ¿Cuáles son los médicos que tienen que certificar la incapacidad mental? Una terna del IES, otra terna del Ministerio de Salud y otra terna de la Federación de Facultades de Medicina. De ahí escogita la Asamblea uno de cada terna y esos médicos tienen que elaborarte un informe que certifique, no es así nomás, que certifique, primero, que hay una incapacidad física o mental y segundo, que es permanente. Pero claro, si usted le da un trancazo, está incapacitado. Pues, pero para certificar eso tendrían que hacerle un tratamiento al presidente. Sí, el presidente debería ir a consultas y someterse, me imagino que es así, ¿no? Hacerse una pericia, es como una pericia, básicamente este tipo de cosas. Bueno, nos pasamos de ese... Tiene que coincidir. Ya, nos pasamos de ese artículo que apenas empezó a flotar en el ambiente. No, déjeme completar esto. Ya. Porque como además, usted es tontorrón cuando hace las normas, ¿qué tal si hay discrepancia entre los médicos?
Ni siquiera eso fue capaz de poner bien en la ley de la función legislativa. Porque tenía que hacer al apuro, pues porque somos revolucionarios. Entonces tenemos que hacer las cosas a la tonta y a la loca. ¿Por qué lo hizo así? ¿Lo hizo, es un error o es intencional para terminar de poner todos los candados a su jefe patrón de aquel entonces? No vaya a ser que le topen, pues. Pero estamos hablando, llegamos a hablar de este tema porque lo que suena aquí, doctor, es el objetivo es votar al presidente como sea, ajustando a la norma que existe y que se pueda. Novedad, don Milton, ¿en serio? ¿Le quieren votar? Pero es que si el señor Lasso no se ha dado cuenta, mejor vaya nomás, pues. O sea, perdón, se ha votado un informe. Malo, malito. ¿Ya? ¿Cuál es el fin de ese informe? A ver, puede ser un globo de ensayo para que le demos corrigiendo como hemos venido haciendo toda la semana anterior. No ponga esto no puede ponerme que un hecho constituye concusión y cohecho simultáneamente. No vaya, vea, como entre los penalistas se hablan y se dicen cosas, resulta que el tema de cohecho, concusión o peculado, por comisión por omisión o acción por omisión, es una cuestión absolutamente discutible. Ahí se pelean entre ellos. Decía eso, porque hay algunos que salen ahora inteligentísimos a decirnos, no ha habido cómo hacer esto por omisión. Vaya, pregunte. Es un debate que tienen estos señores respecto de si respecto a esa clase de delitos cabe la acción por omisión o la comisión por omisión. Ahí andan discutiendo, ya, por si acaso. Ahora, resulta que si usted va a mandarme ese informe, se mamarrachada, como no sé qué le calificó así, pero bien calificado, ya, como acusación constitucional, no te va a pasar el filtro de la Corte. Uno no presenta así las cosas. Ir a la Corte es difícil. Si haciendo bien, a veces las cosas no resultan. Va a llegar a la Corte, eso es casi un hecho. Informe no. Usted tiene que hacer la acusación constitucional con 46 legisladores, imputarle al presidente de la República uno de los delitos que le he señalado, no otros, sino esos, no otros. Pero los que están en el informe. ¿Pero por qué, don Milton? Si ¿Y para qué sirve el informe que se hizo y la investigación que se hizo? Sirve para hacer política, sirve para ocasionar revuelos, sirve para medir fuerzas, sirve como globo de ensayo. ¿Para qué 10.000 cosas? Pues yo no estoy en la cabeza de los señores que han hecho el informe y saber por qué han hecho eso cuando lo que tú tienes que hacer es una acusación constitucional. Es como que yo me ponga a escribir, no sé, en las redes sociales, te voy a demandar, hasta que no te presento la demanda, no te he demandado. O sea, no ha pasado nada hasta ahora. Hasta ahora nada. El país sufriendo, el país en ascuas. No, a ver, pero claro que te genera una consecuencia de carácter político. Y se genera una muestra o demostración de la fuerza de también, los votos. Exacto, porque también quieres ver qué va a hacer el presidente de la República. ¿Qué va a hacer? Porque si, a ver, aquí entre fraudes y fraudes, porque el uno le acusa del fraudulento al otro. Entonces el uno dice, a ver, que no está mal decir, vea, ninguno de esos delitos que usted me imputa son causal de un juicio político y la imputación que usted me está haciendo es una imputación fraguada. Es decir, me pone unos hechos y dice, esto es concusión, esto es cohecho. Pero no te dice cuál. Al final llegas a la conclusión y dices, pero ¿cuál era el cohecho, cuál era la concusión? Entonces el otro, ¿qué te dice el ministro de Gobierno, el presidente Lasso? Lo que también te decían antes. Tenemos firmado el decreto de muerte cruzada. Así será. Estás igualito que los otros entonces, porque no es que yo decido disolver la asamblea porque a mí se me ha ocurrido, pues. Sino que tiene que haber también causales. Arrogación de funciones, que no las de emplear porque eso tiene que ir a la Corte y te la tiene que calificar la Corte. Y la otra, grave crisis política y conmoción interna, que eso vale todo, porque como no tiene calificación de la Corte, entonces con eso le amenaza la Asamblea al presidente de la República y el presidente de la República a la Asamblea. Pero ¿cuál es la grave crisis política y la conmoción interna? Entonces alguien me va a decir, alguien del lacismo me va a decir que sí hay grave crisis política y conmoción interna para efectos de disolver la Asamblea, pero que no la hay para efectos de que la Asamblea le destituya al presidente de la República, porque así son. Pero ese es el 130. Cuando la 130 y 148. Ya, pero el 130, que es el que se usó el año pasado, ya no puede usarse, ¿o sí? Bueno, usted tiene un fallo. Se activa una sola vez en el periodo, dice. Opiniones hay, como sabemos, opiniones hay, porque la norma es harto mal hechita, como la Constitución de Montecristi nomás, que al presidente Lasso le encantó, porque no hizo nada para modificar esto, aparte de 8 preguntas tontorronas que nos hizo hace un par de semanas. Bien tontorronas, presidente Lasso. Ya. Luego, usted tiene una Constitución, claro, que te dice, esta facultad podrá ser empleada una sola vez durante el periodo parlamentario, ¿cierto? Eso parece clarísimo. Entonces uno dice, ¿pero qué es ejercer la facultad? ¿Iniciar o destituir? ¿Qué entendió la Corte Cervecera? La Corte de Cerveloca. ¿Qué entendió por eso? Entendió que lo que tú no puedes hacer es destituirle al presidente de la República, que venga el reemplazo electo, ¿ya? Porque hay unas elecciones para completar el periodo, a ese electo y posesionado para completar el periodo no le puede hacer otra vez muerte cruzada.
Eso entendió la Corte Constitucional. Nos puede gustar, nos puede disgustar, nos puede parecer bien o mal, pero el disquintérprete auténtico de la Constitución es la Constitucional, por si acaso, no yo. Bueno, como están planteadas las cosas, en este momento, con ese informe aprobado, con cómo van a ir ellos, ¿pasa de la Corte Constitucional o no pasa? A ver, si ese fuera la acusación constitucional, que no va a ser, o sea, salvo que sea muy, pero no creo que esa vaya a ser la acusación constitucional. ¿Muy qué? Muy, es que son las 7:40, pues, don Milton. Ya no puedo decir, pues, muy cabezas de chorlito. Ya, bueno. Cáspita, repámpanos, rayos y centella. Entonces, si usted manda eso como acusación constitucional, la Corte no te la va a pasar. A ver, usted puede opinar lo que quiera. O sea, ¿pueden cambiar? Pasó aquí. ¿Pueden cambiar el motivo del juicio? No, jamás. Entonces, no. La Corte no puede decir, a ver, la imputación que usted le está formulando al jefe del Estado, ¿equivale o no equivale a lo que usted le acusa? Concusión, por ejemplo. Ajá. A ver, ¿dónde está la exacción ilegal en los hechos que usted imputa? ¿Dónde está que el presidente de la República ha exigido derechos o beneficio económico parecido para el tercero, para ejercer la facultad o para desviarla? ¿Dónde está? De aquí no aparece, listo, cerrado. Ahora, eso también implica, es que me va a decir que le estoy ayudando a estos gallos, pues ya, porque usted se puede hasta inventar la imputación. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional no está facultada para comprobar la real ocurrencia de los hechos. Entonces usted me dice, el presidente de la República incurrió en cohecho. ¿Por qué? Porque a través de su primo, no sé, fulano, de tal, recibió dineros para otorgar contratos. No, pero eso sería, bueno, sí, no, sí sería cohecho, ¿ya? Y lo hizo, y lo permitió en beneficio de un tercero, Entonces la Corte puede decir, a ver, sí, lo que usted le está imputando sí es un cohecho. Podría decirlo, ¿ya? Pero no le puede decir si está probado o no. ¿Y de ahí por qué? Porque ¿a quién le corresponde probar? A los acusadores en el juicio. Y usted sabe cómo son los juicios políticos en el país, pues. Porque además esta gente te lo dice. Esto es un juicio político. Entonces ya te está diciendo que de juicio no va a tener nada. Claro. Y me quedo con esto último que usted dijo. Me va a decir que les estoy ayudando. Yo le respondo igualito que usted. Son las 7:40. Algunos ni siquiera se despiertan. Gracias, doctor. Siempre un placer. Rafael Ollarte.